Shalom. Vamos a continuar con nuestros estudios de las Parshiot. Esta semana vamos a estudiar Parshat Re'eh, que es del libro de Barim, capítulo 11, versículo 26, y vamos a llegar al versículo 32, con el cual va a terminar el capítulo 11. Leemos en la Torá. Mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si escuchan los mitzvot Adonai, su Elohim, que yo les ordeno hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos de Adonai, su Elohim, y se desvían del camino que yo les ordeno hoy para andar tras dioses ajenos que ustedes no han conocido. Y sucederá que cuando Adonai tu Elohim te lleve a la tierra a la cual tú te diriges, allá para tomarla en posesión, pondrás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. ¿Acaso no están esas montañas del otro lado del Jardín, más allá de la dirección de la puesta del sol en la tierra del Kenaní, que habita en la planicie lejos de Gilgal, cerca de la planicie de Moré? Pues ustedes atraviesan el Jardín a fin de entrar y tomar posesión de la tierra que Adonai les entrega. Tomarán posesión de ella y se asentarán en ella. Se cuidarán de cumplir todos estos estatutos y estas leyes que yo pongo hoy delante de ustedes. Muy bien. Bueno, aquí esto es recuerden que está Moshe Rabenu haciendo un recordatorio de todo lo que han vivido en la tierra del desierto. Entre tanto llegan a Canaán. Y ahora Hashem ha adquirido el compromiso de dejar a esta generación justamente en la tierra prometida. Dice que va a cumplir, les hace saber a ellos, ahora al pueblo de Israel, a esta generación, que cuando entren van a conocer dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, en los cuales se van a colocar, van a tomar posición frente de cada monte, para recibir ciertas indicaciones y ciertas ordenanzas. Estas ordenanzas son las que nosotros conocemos como los mitzvot. Ahora, vamos a conocer algo importante de esto, de lo que Hashem nos ha dado. La parashá se llama Re'eh, mirar, o sea, de observar las cosas con detenimiento, mirar, o sea, que hay que poner mucha atención. ¿Vamos? Dice que hay dos, la verajá, la bendición, que la maldición. Este es el artículo. La bendición y la maldición. Se segmenta la situación, se parte. Y dice que va a poner delante del pueblo la bendición, a que la maldición. La bendición es si el pueblo, tishmeu. Lo tishmeu. En este caso, no tishmeu. Si oyeras, aquí está oír, como esta palabra Shema. Si oyeres los mandamientos de Hashem, verajá, la bendición. Lo tismeo, si no oyeres, jaquelala, la maldición. ¿Está bien? Entonces, y estos dice que se van a colocar en los montes. En los montes de Gerizim y Ebal. Ahora, el pueblo se va a poner, cuando llegue, la mitad se va a poner de este lado, y la otra mitad se va a poner de este lado, y así van a recibir la información. Porque al final nosotros convivimos en medio de estos dos momentos.
Haberajá y Akelalá. Porque nuestra vida a veces oímos y a veces desoímos. A veces no oímos el consejo de Hashem en cuanto a los mitzvot. Recuerde, aquí está Shema, oye. Para recordar precisamente el Shema Israel, oír que Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es. Entonces toda la base de la obediencia está en el oír y está en la base de practicar el Kriyat Shema todos los días. ¿Estamos? Entonces dice la parasha, mira, ahora, ¿cómo es que la verajá nos acompaña? La bendición. ¿Por qué la verajá nos acompaña? Porque somos, ¿qué dice? Oidores, porque oímos. Y recuerden la posición cuando el pueblo de Israel oyó, dijo, nosotros haremos y oiremos. ¿Está bien? O sea, primero se hará, se comprometerá, ¿sí? Ta'ase benishma. Hacemos benishma y luego oiremos. Esta situación, como ya sabemos, implica nuestra obediencia. Cuando estamos hablando de esto no es una cuestión teórica, no es una confesión teórica, es decir, no solamente es de voz, de palabra, sino es de hecho, de compromiso. Entonces, dice que la verajá acompaña a los que oyen la voz de Adonai, los mandamientos, hacen los mandamientos de Adonai, y esto se transforma en una verajá, bendición. ¿Por qué? Porque Hashem ha hecho este mundo y este sistema, cómo funciona, para que le sean para bien aquellas cosas que están aconsejadas en la Torá. La Torá permite que todo se acomode de tal manera que sea una bendición para el que la practica, lo que ocurre alrededor de él. La persona que obedece los mandamientos, por ese sistema de practicar los mandamientos, es que todo es una verajá. ¿Sí? Por ejemplo, hablando del Shema, Shema Israel, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai uno es. Significa que Él es nuestro Dios. Mientras que una persona que no oye, significa que tiene a otros por Dios. Pero nada más hay un solo Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Hay un solo Dios, no hay más. Por lo tanto, una persona está está creyendo en cosas que no existen, en cosas vanas. Por lo tanto, sus prácticas, su forma de vida es vana, no tiene valor. Hakelalá, es una maldición, o sea, le van a salir mal las cosas. No hay quien encauce, quien encamine su vida. El pueblo de Israel, nosotros, al tener la obediencia a Adonai, nuestro Dios, Adonai uno es, entonces es uno. Por lo tanto, únicamente tenemos directrices desde un solo ser, porque Adonai es uno, y creemos solamente en Él. En cambio, las personas que no creen, las personas que no creen, entonces esas personas creen o no creen en nadie, o creen en muchos dioses. Por lo tanto, las directrices que van a recibir vienen desde distintos lugares, se emiten desde diferentes partes, y pueden entrar en conflicto las indicaciones. Al entrar en conflicto estas indicaciones, entonces él no va a saber qué hacer. Porque al tener diferentes directrices, por tener diferentes dioses o número de dioses, los cuales le van a emitir órdenes y mandamientos, entonces no va a poder precisar la orden que se le da. O puede conflictuarse con la orden de otro Dios. ¿Entiende? Entonces, eso se transforma en una maldición. Mientras para nosotros
nada más estos puntos claves se transforman para nosotros en una bendición, en una verajá. Por el hecho de que creemos en nuestro Dios y que Él es uno. Por lo tanto, las órdenes no se conflictúan porque vienen de un solo lado, de un solo lugar, de un solo pensamiento, de una sola mente. Mientras que para estos puede venir de una cosa vana, creen en cosas que no existen. Uno, dos, pueden tener diferentes direcciones y con lo cual viven una vida de maldición porque no saben cómo vivir. Eso nada más es un ejemplo, pero todos los demás mitzvot nos permiten a nosotros vivir en verajá. La obediencia de los mitzvot es la vida de verajá, la vida de bendición, ¿entienden? No es una cuestión mágica la bendición en medio de la cual nosotros vivimos y que Hashem nos da. No es una cuestión mágica. Gracias a que ponemos en práctica los mitzvot, es que hay una verajá. ¿Entienden? No, la verajá no viene, no aparece de pronto, sino que está creada y está recreada a través de nuestra observancia. Bueno, eso es un mensaje importante para todos. Shalom, hasta la próxima.